Avanzamos en familia con esta propuesta que estamos haciendo hoy de mirar de otra manera el consumo de drogas. ¿A qué me refiero cuando digo de otra manera? A ir evolucionando en la concepción de lo que significa para un ser humano consumir una droga, depender de ella, enfermarse por consecuencia de esa droga, convertirse en un peligro público, todas esas cosas que están como pegadas al concepto mismo del consumo. Por eso hemos invitado quizás a una de las personas más conocedoras de este tema en el país, el doctor Augusto Pérez, psicólogo, PhD de la Universidad de Lovaina, fundador y director de la corporación Nuevos Rumbos y viejo amigo de esta casa. Lo que hace que estoy haciendo este programa en familia, creo que hemos contado con la presencia de Augusto Pérez en varias oportunidades y siempre con esa mirada de aclaración de tantas dudas que giran en torno a este asunto. Doctor Augusto, bienvenido en familia. Gracias por aceptar la invitación. Judith, mucho gusto de estar con ustedes hoy. Gracias por la invitación. Lo primero que quiero aclarar es algo que nos ha dejado planteado en el primer segmento el profesor Ballesteros de la Universidad Antonio Nariño, y es que ya la palabra adicto está pasando a la historia justamente por el estigma que carga. ¿Qué es exactamente lo que debemos pensar hoy cuando hablamos de una persona que consume algún tipo de droga psicoactiva? Judith, la cuestión es que el profesor tiene razón, pero no es solamente por eso que la palabra adicto está pasando, es porque es imposible definirla. Nadie sabe ni qué es un adicto ni qué es un alcohólico. Cuando uno mira las definiciones y nadie se pone de acuerdo. Aquí lo que tenemos que distinguir es entre las personas que consumen sustancias y simplemente por razones recreativas y personas que se meten en problemas por consumir drogas y crean dependencia, y esa dependencia obviamente va a significar problemas en todos los niveles. Pero en la persona que consume recreativamente, lo que tiene que tener en cuenta es que si cambia su frecuencia de consumo, la intensidad del consumo y la duración del consumo, se va a meter en problemas. El que logra mantenerse indefinidamente en bajos niveles de consumo, bajas frecuencias y baja intensidad, pues lo puede sobrellevar, y en último término, pues es un asunto personal que decide un adulto, porque también aquí tenemos que hacer la distinción entre dónde está la franja en donde debemos decir definitivamente no, y debemos decir definitivamente no es con respecto a los niños, y no por razones morales, es porque tanto el alcohol como la marihuana, que son las más utilizadas, afectan el cerebro de los niños, y eso está demostrado sin ningún género de dudas. Entonces, la idea es, adulto, usted quiere ensayar cosas y hacer cosas, hágalo, es su responsabilidad, tenga cuidado. Pero si es un niño, la respuesta es no, porque sería una irresponsabilidad total de parte de los adultos permitir eso como si no tuviera consecuencias, porque sí las tiene. Doctor Augusto, ¿de qué depende que una persona que toma esa decisión, estamos hablando ya en el caso del adulto, que dice voy a probar, ¿de qué depende que esa prueba se convierta en un deseo de seguir consumiendo y lo pueda llegar a conducir a un problema o a un consumo problemático? Y depende de tres cosas. Depende de las características de la persona, de su sensibilidad a esa sustancia, porque todos reaccionamos distinto ante las diferentes sustancias. Depende entonces de las características de esa persona, depende de las características de la sustancia. Por ejemplo, muchas personas sienten la experiencia con marihuana como algo muy agradable, y hay otros a los que les parece fatal, les da paranoia y les da vómito y se sienten mal. Entonces depende también del tipo de sustancia, y hay ciertas sustancias con las que yo sí puedo asegurar que nadie puede ponerse a jugar, porque eso es como ruleta rusa, y son los opioides. Todos los opioides son muy creadores de dependencia fisiológica, y entonces si la persona que experimentó placer con oxycontina o con fentanilo le da por probar una segunda vez, yo diría que esa persona está en un gran peligro. Bueno, pero hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es, ¿existe o no existe el llamado gen adictivo? Es decir, una persona puede heredar de su papá, de su mamá, de su abuelo, etcétera, esa predisposición a gustar de las drogas o de las sustancias psicoactivas. No,
Judith, eso son especulaciones de personas que no saben gran cosa de genética, porque si le preguntas a un genetista de verdad, siempre te va a decir que no, que él no conoce, que él nunca ha oído que haya un gen que lo predispone a uno a volverse un consumidor problemático de drogas. Hay ciertos estilos de personalidad que inclinan a la gente a hacer varias experiencias con lo mismo. Por ejemplo, las personalidades impulsivas. Pero hay personalidades impulsivas que no se les pasa por la cabeza nunca probar eso, y que si lo prueban tampoco quieren seguir haciéndolo. Entonces, no hay nada a ese nivel que uno pueda decir, esta es la explicación. Es la conjunción, decía yo, 3 factores y solamente mencioné 2. El tercero es el entorno. ¿En dónde está la persona? ¿Con quién está? ¿Quiénes lo rodean? Personas que están rodeadas de consumidores de drogas tienen una mucha mayor probabilidad de consumir drogas que los que no, que es exactamente lo mismo que pasa con los problemas de comida. Una persona que está rodeada de personas con exceso de peso tiene mayores probabilidades de consumir ella también más comida que el común de las personas. Entonces, esos 3 factores, la sustancia, la persona y el entorno, son los que van a determinar cómo se presenta el problema. Doctor, hay una serie de estigmas frente al consumidor de sustancias psicoactivas, y es como que todos mienten, que todos pierden la funcionalidad, que todas las cosas que hacen están marcadas por su consumo. ¿Eso es así o cómo podemos desmitificar esa idea que se tiene al respecto? No, Isidro, eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Eso es reducir a las personas, reducir a los individuos humanos a su más mínima expresión. Pensar que todo lo que haga va a estar determinado por la sustancia que consume, claro que no. Algunas cosas van a estar determinadas. Unas pocas cosas pueden estar determinadas por la sustancia, pero es reducir a la persona a simplemente a ser como el esclavo de una sustancia. Y hay algunas personas que llegan a esa situación, pero son muy poquitas. La gran mayoría de las personas que han consumido sustancias son personas completamente normales, que tienen un uso eventual, que lo abandonan al cabo de un cierto tiempo. El consumo mayor se presenta entre los 18 y los 24 años, pero resulta que después de los 24 años generalmente uno cambia de estatus, o porque termina la universidad, o porque tiene un trabajo, o porque se casó, y resulta que el estar de rumba todo el tiempo en esa edad ya no es lo más fácil del mundo. Entonces, esas frases de que las personas están completamente determinadas por lo que consumen es un mito, y se puede aplicar a un muy pequeño número de personas que están ya realmente hundidas en una situación muy problemática, y que generalmente ocurre con opioides, ocurre con la heroína, en casos extremos, pero yo conozco personas que consumen heroína y trabajan normalmente, se inyectan heroína todos los días y trabajan, funcionan, sus respuestas no tienen nada que ver con la droga, de manera que ese reduccionismo es muy inaceptable. ¿Cómo evitar que esto que acaba de decir el doctor Augusto Pérez se entienda como una inducción a que la gente consuma? No hay ningún problema, usted lo puede manejar. Muy buena pregunta, Judith, porque efectivamente ese malentendido se puede provocar. Nada más lejos de mí que creer eso. Yo que llevo 40 años trabajando con personas que tienen problemas de drogas, sé que el consumo de drogas lo afecta a uno negativamente, así no sea uno una persona dependiente, así no vive en función de la droga, pero todas esas sustancias afectan el sistema nervioso central, afectan otros sistemas corporales, dañan el hígado, dañan los pulmones. Las personas que consumen heroína, si se la inyectan, resultan con problemas pulmonares severísimos. Entonces, yo pienso que el consumo de drogas no es de ninguna manera algo que uno pueda decir, no, tranquilo, que no pasa nada. Claro que sí pasa. Lo que ocurre, y lo que yo quiero decir, es que se ha llevado las cosas al extremo de pretender que los que consumen drogas son unos demonios, son personas malas, son personas que actúan siempre deshonestamente, y eso es radicalmente falso. Entonces se trata más bien de poner las cosas en su lugar, de decir que estas personas están en problemas, ellos tendrán que tomar la determinación
sobre si continúan haciéndolo o no, pero que ellos saben claramente que el consumir les va a provocar problemas tarde o temprano, porque uno no le puede meter al organismo ese tipo de sustancias que son totalmente ajenas a su funcionamiento sin tener que pagar las consecuencias. Dejemos muy claro antes de continuar algo que ha dicho el doctor Augusto Pérez. Estamos hablando en este momento del consumo de sustancias psicoactivas de personas mayores de edad. Él dijo muy claramente lo que pasa en la niñez y en la adolescencia y el daño que eso le causa al cerebro. De modo que ese punto, dejándolo claro, quiero un comentario suyo a algo que hicimos hoy en el programa, y fue preguntarle a la gente cuál es la actitud que asume cuando se da cuenta de que alguien querido, un amigo, un pariente, el hermano, en fin, alguien cercano, consume drogas. Las personas, unas se apartan, otras lo abordan y le preguntan qué pasa, en fin, hay muchas actitudes y quisiera saber ¿cuál es la recomendación de un experto? ¿Qué debe hacer uno? ¿Qué debo hacer yo si me doy cuenta, por ejemplo, que mi mejor amiga ha empezado a consumir una sustancia? Pues depende mucho de cuál sustancia. Si vamos a hablar de que la amiga se está tomando una copa de vino al día, es una cosa. Si está ensayando heroína fumada, es otra cosa. Pero yo en todos los casos lo que le diría es, bueno, pues te tomas una copa al día, acuérdate de 3 cosas fundamentales: duración, intensidad y frecuencia. Si cambia tu intensidad, tu duración y tu frecuencia usando tomándose esa copa de vino o metiendo cualquier otra sustancia, te vas a meter en problemas. Si se incrementa, debes prender la alarma porque te vas a meter en problemas. Esos son los 3 indicadores. Si tú te puedes mantener con una copa de vino al día, yo no creo que pase absolutamente nada. Pero ahora, si es cocaína, con la cocaína la cosa es distinta, porque la persona que consume cocaína diariamente generalmente ya está en problemas. Los usuarios de cocaína no problemáticos son generalmente personas que consumen una vez al mes, con ocasiones eventualmente de haberse excedido con trago, y mientras que se mantengan ahí, que no se puede demostrar que les ocurra ningún daño perceptible en todo caso, pero si cambia la frecuencia, la duración y la intensidad, se van a meter en problemas. Yo personalmente lo que creo es que lo mejor es no jugar con eso. Hay gente a la que le gusta la experiencia que se tiene con eso. La mayoría de las personas ni lo necesitan ni les gusta. Entonces es por eso que el número de personas consumidoras de drogas problemáticas es un porcentaje relativamente pequeño. Es un porcentaje que está alrededor del 2%. Con el alcohol es muchísimo más, por supuesto, pero y con la marihuana, las personas que pueden llegar a tener problemas con con la marihuana, de los que consumen marihuana, son alrededor del 10% si empezaron a consumir después de los 18 años. Si empezaron a consumir a los 14 años, la probabilidad de problemas es del 50%. Caramba, doctor Augusto, siempre es muy, muy instructivo conversar con usted, tenerlo en familia, escuchar con esa claridad con que nos explica todas estas cosas sin estigmatizar, sin juzgar, pero sí llamando también a esa prevención. Creo que esa frase, lo mejor es no jugar con eso, me parece maravillosa, pero también es importante respetar, conocer, saber de qué estamos hablando y no hablar sin ese conocimiento y sin esa profundización en un tema como lo que hemos hecho hoy en Familia. Muy amable por estar con nosotros, doctor Augusto. Muchas gracias, Judith, muchas gracias, Isidro, y mucha suerte con su programa. En Familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.